Bienvenidos a una nueva unidad de la materia problemática filosófica. En este caso vamos a abrir el tema de la libertad y la muerte. Hemos decidido asociar estas dos instancias, estos dos conceptos, porque a lo largo de los 2500 años de filosofía, estos dos conceptos se han visto asociados una y otra vez, ¿sí? Aunque en principio no parezca lógico, que podemos decir con la muerte se acaba la libertad o no tenemos libertad para elegir no morirnos, por ejemplo. Eh, pero bueno, justamente tal vez por eso y por muchas otras cosas que vamos a ir viendo poco a poco, estos términos han quedado históricamente asociados, hermanados, ¿sí? Cuando hablamos de muerte, hablamos de, bueno, finitud, ¿sí? También podemos decir que la muerte significa la finitud de todo lo vivo, ¿sí? Finitud, justamente, quiere decir que tenemos un fin, como un buen libro o como una mala novela de terror. Todos vamos a tener un punto final en la historia que estamos contando, ¿sí? También el concepto de muerte está asociado a la palabra contingencia, ¿sí? Aquello que puede morir, aquello que tiene un fin, que tuvo un principio y que tiene un fin, eh, se dice que es un ente, o sea, un ser, algo que existe de manera contingente. ¿Eh? Contingente quiere decir que estamos de más, que no hay nada que justifique nuestra presencia en el universo. No tenemos en nosotros un principio que explique y que dé razón de nuestra existencia. ¿Sí? No hay un principio que diga que yo, Eduardo Salas, tenga que estar existiendo en el planeta Tierra, digamos. Estoy de más, estoy gratis, eh, ¿sí? No hay un sentido trascendente que justifique mi presencia, no hay una razón lógica que exija, así como se exige que 2 más 2 sea 4, no hay un principio lógico, algorítmico que explique y que justifique mi razón de ser. No hay una razón de ser de nadie, ¿sí? De ninguno de nosotros. Estamos de más, estamos gratis, ¿sí? Bueno, estos un poco son los dos conceptos asociados al concepto de muerte. Vamos a comenzar en este video viendo dos escuelas filosóficas, básicamente, que encaran este mismo problema, ¿sí? Son escuelas post-aristotélicas, ¿sí? Eh, Son filósofos que se han abocado fundamentalmente a los aspectos éticos dentro de la filosofía. Si bien han visto, bueno, la parte de la física, la parte de la lógica, su meta o su norte siempre ha sido la ética. Y estoy hablando justamente de la escuela epicúrea, ¿sí? Y la escuela estoica, ¿sí? Ambas escuelas originadas hacia el año 300 antes de Cristo, antes de nuestra era, vamos a decir así, y que perduraron muchos cientos de años, ¿sí? Hasta el siglo IV de nuestra era, hasta el siglo V también, y un poquito más, la escuela estoica, antes de que el cristianismo termine copando toda esta área espiritual que abarcaban estas escuelas, y las terminé haciendo desaparecer, ¿sí? Muchas veces por una persecución militar explícita que buscaba destruir a los representantes de esta escuela, como ya sabemos el maneje que ha tenido la Iglesia Católica en ese punto, ¿sí? Destruir cualquier enemigo espiritual, intelectual, para generar una hegemonía de pensamiento único, ¿sí? Propia del dogma. Pero bueno,
Vamos a comenzar hablando de Platón, que es un autor previo que ya vimos, ¿sí? Y que si ustedes leyeron el texto con atención, si bien las preguntas de la unidad anterior iban dirigidas al amor, en relación a los otros y el amor, ya ahí vemos una reflexión, ¿sí? Sobre la finitud y la posibilidad de trascendencia. Eh, Platón nos decía que el deseo, lo que mueve al deseo, es el bien, y que el deseo desea justamente poseer el bien de modo ilimitado, ¿sí? De modo indefinido. Desea poseer el bien de modo indefinido. Todo deseo desea eso, poseer el bien que desea de modo indefinido, sin límite. El problema es que, bueno, los seres deseantes, que somos los seres humanos, somos seres finitos, seres que vamos a morir. Esto haría del deseo algo irrealizable. El deseo por esencia es en principio irrealizable, ¿sí? Pero va a decir Platón que hay una vuelta de tuerca, ¿sí? Que encuentra el deseo para lograr algo de este anhelo de infinitud, ¿eh? De este anhelo de ilimitarse, ¿sí? De perdurar eternamente. Y eso que permite al deseo perdurar después de la muerte, que es, bueno, son una serie de estrategias, podemos llamarle, o dispositivos de autotrascendencia, ¿sí? Van a escuchar un taladro que están a full los vecinos, pero bueno, eso es contingente y me excede. Bien, entonces decíamos que el deseo, por esencia, irrealizable, pero hay una serie de dispositivos de autotrascendencia que le permiten, eh, por lo menos, alcanzar parte de este anhelo de ser indefinido, de ser eterno. Y esto el deseo lo alcanza a través de volvernos creativos, a través de la creación, ¿sí? La creación en el sentido de la procreación, ¿sí? A través de los hijos, los amantes, ¿sí? Que se desean uno a otro y se desean para siempre juntos, van a morir, pero van a perdurar los hijos. Entonces el deseo es el motor de la procreación, ¿sí? También los amantes pueden perdurar, pueden hacer durar más allá de la muerte el amor que se tienen, a través de la creación de obras, ¿sí? El amor, va a decir Platón, cuando es genuino, nos motiva a crear obras, a dejar en la comunidad algo que genere que nos sigan recordando tras nuestra muerte, ¿sí? Y finalmente el amor también nos promueve a ser virtuosos, es el motor primordial de la virtud, y a través de la virtud, ¿sí? Esa pareja de amantes va a ser recordada, ¿sí? Típico, ¿no? Cuando nos acordamos, por ejemplo, de nuestros abuelos y pensamos en lo generosos que eran, o nos acordamos de ellos y pensamos cuánto amor se tenían, a través de los actos virtuosos, los amantes perduran en esta posesión del bien, ¿sí? En el recuerdo de los que les siguen. ¿Eh? Bien, eso en Platón, ¿sí? Platón ya lo habíamos visto, quise simplemente señalarlo como algo importante. Otra cuestión de Platón también, Platón va a decir que la filosofía nos prepara para la muerte. El filósofo, al reflexionar, se prepara para la muerte. ¿En qué sentido? En el sentido de que la filosofía lo que hace es separarnos del cuerpo y ayudarnos a contemplar ese mundo espiritual, ese mundo de las ideas, ese mundo inmaterial, digo, de las ideas, ¿sí? Entonces el filósofo es una persona que en vida va favoreciendo este desprendimiento de lo material en tanto está en diálogo constante con ese mundo inmaterial del cual vinimos y al cual vamos tras la muerte, ¿sí? Bien, pero vamos a caer ahora, vamos a recaer nuestra reflexión, digo, en Epicuro. Epicuro, que es el fundador justamente del epicureísmo, ¿sí? También se le va a llamar el hedonismo antiguo, ¿sí? Si bien había un hedonismo previo a Epicuro, Epicuro lleva el hedonismo
a su máxima expresión. Hedoné es placer en griego, hedonismo es un pensamiento, una ética centrada en el placer, ¿sí? Dentro de esta ética del placer que nos va a proponer Epicuro, ¿sí? Placer entendido no tanto como un goce ilimitado y sensual, sino entendido como el disfrute calmo, ¿eh? Del simple hecho de sentirnos equilibrados, de sentirnos completos, sin necesidad alguna, sin perturbación alguna. El placer en Epicuro, entonces, es llamado también la ataraxia, que en griego significa justamente eso, la ausencia de toda perturbación. Lo que va a buscar el epicureísmo es acompañarnos en este proceso de llegar a un estado organísmico, ¿eh? de ausencia de cualquier tipo de perturbación. ¿Mm? Eso es el placer para Epicuro, tan distinto de sus predecesores y de sus posteriores continuadores. Bien, lo que va a decir Epicuro, que para obtener la ataraxia, la ausencia de perturbación, tenemos que superar una serie de prejuicios culturales, de tabúes, y de valores culturales equivocados, ¿sí? La cultura entonces es una fuente de perturbación que nos aleja de la ataraxia. Entonces lo que Epicuro va en su filosofía, una de las cosas que va a priorizar es generar remedios para este tipo de prejuicios. Entonces nos quiere curar Epicuro primero para llegar a la felicidad entendida como ataraxia del temor al castigo divino, que es uno de los prejuicios que nos perturban el alma, del temor a sufrir, el temor al dolor, y del temor a la muerte. Entonces, nosotros hoy nos vamos a focalizar en esta reflexión del epicureísmo respecto a la tan temida muerte. Entonces, ¿cuál es el antídoto filosófico que genera Epicuro para sanar nuestro temor a la muerte? Esa sería la pregunta. Los voy a retrotraer un poco, yendo atrás en el tiempo, vamos a llegar a Sócrates, ¿sí? Que un poco es el padre de todos estos grandes filósofos posteriores. ¿Qué decía Sócrates? ¿Qué pone en boca de Sócrates Platón al escribir la Apología de Sócrates, que es ese momento en donde Sócrates es juzgado y condenado a muerte? Sócrates va a decir que aquel que teme a la muerte es un ignorante, es un necio. ¿Por qué? Porque cree conocer algo que en realidad nadie conoce, que es eso, que hay más allá de la vida, ¿no? ¿Cómo voy a temer a algo que ni siquiera sé qué es? Y va a decir Sócrates, por ahí, morir es lo mejor que nos puede llegar a pasar. Por ahí morir significa volver a encontrarnos con los grandes personajes, las grandes personalidades de la historia que ya nos antecedieron, y poder seguir disfrutando de conversaciones y de grandes encuentros, con lo mejor de la humanidad, ¿sí? Entonces dice, el que teme a la muerte está padeciendo de un prejuicio, porque presupone que la muerte es mala. ¿Qué sabes? Dice Sócrates, ¿no? ¿Qué sabes? Bien, entonces para dejar de temer a la muerte tenemos que reconocer nuestra ignorancia, y decir, bueno, no puedo temer algo que desconozco qué es. Finalmente, bueno, volviendo a Epicuro, digo, Epicuro va a afirmar que la muerte no es ni buena ni mala. ¿Por qué? Para el epicureísmo, el bien y el mal se definen en tanto en nuestras sensaciones de placer o de dolor. Bueno es lo que nos ocasiona placer, malo es aquello que nos ocasiona dolor. Entonces, lo que va a decir Epicuro es que al morirnos, justamente perdemos toda sensibilidad en el cuerpo. Entonces no podemos definir a la muerte ni como buena ni como mala, porque ya no tenemos sensibilidad. ¿Sí? No podemos sentir más. Entonces, la muerte nos tiene que ser indiferente en ese aspecto.
Otra reflexión que hace también en relación a la muerte Epicuro en esta tarea de sanarnos del temor a morir, lo que va a decir es que cuando yo existo, la muerte no es. Porque justamente la muerte es ausencia de existencia, y si yo existo, la muerte no es. Y cuando la muerte es, yo ya no soy, yo ya dejé de existir. Entonces, ese encuentro tan temido entre yo y la muerte jamás se produce. ¿Eh? ¿Sí? Jamás se produce, ¿sí? Porque yo no soy cuando ella es. Bien, otra apuesta de Epicuro para vencer el temor a la muerte es afirmar que tras la muerte, en tanto, bueno, hemos tenido una vida construida y rodeada de amigos, vamos a perdurar como luminosos recuerdos en la mente y el corazón de nuestros amigos, de nuestros hijos, de nuestras familias, ¿sí? Entonces, nosotros no vamos a extinguirnos del todo, sino que vamos a continuar siendo ese conjunto de recuerdos luminosos que van a aliviar las noches de dolor de los seres que queremos, van a ser un manto protector, ¿eh? Y por lo tanto vamos a vivir en las sonrisas de nuestros seres queridos, sonrisas provocadas por los lindos recuerdos que tengan de nosotros. ¿Sí? Bien. Otra cuestión que combate Epicuro en este tratado referido al temor a la muerte, él habla en distintos puntos de su obra sobre esto. Valga aclarar que la obra de Epicuro fue completamente destruida, ¿sí? Nos han llegado retazos de su obra y de la obra de sus discípulos, justamente por la persecución cristiana, que una de las cosas que ha hecho ha sido eliminar, quemar libros, digamos, lo más doloroso para la cultura, ¿no? El asesinato cultural de sus enemigos. Bien, decíamos entonces que una de las cuestiones que más nos aterra es el pavor a dejar de existir, ¿eh? Es el pavor a la inexistencia. Cuando me muero dejo de existir, ¿eh? Y eso me ocasiona pavor. ¿Qué significa eso de dejar de existir? ¿Sí? Lo que Epicuro nos va a permitir darnos cuenta es que así como no vamos a existir cuando nos muramos, tenemos que acordarnos que antes de nacer tampoco existíamos, ¿sí? Y eso no nos ocasiona ningún pavor. Nadie se aterra y se angustia por no haber existido antes de nacer. Lo que dice Epicuro es que traslademos esa misma tranquilidad a el futuro y digamos, bueno, cuando me muera no voy a existir. ¿Qué problema hay? Si no me hice problema por no existir los cientos de miles o los millones de años de humanidad previos a mi nacimiento, ¿por qué me voy a angustiar por no existir los siguientes millones de años posteriores a mi nacimiento? ¿Sí? Hay una eternidad atrás y una eternidad adelante. Las dos son totalmente equiparables. ¿Sí? Bien, otra cuestión que él va a proponer para combatir el temor a la muerte es combatir esta afirmación o este miedo o esta preocupación de no poder gozar más, ¿no? Cuando me muera ya no voy a poder gozar, y eso me angustia, yo quiero seguir gozando de la existencia. Ahí lo que nos va a proponer como respuesta Epicuro es recordarnos que el placer organísmico, ese disfrute organísmico y ataráxico, es tan pleno en sí mismo, ¿sí? Es tan pleno que es completo, ¿sí? Y que no importa la duración que tengan esos momentos de placer organísmico y completo. Lo que importa es la calidad de ese disfrute. ¿Eh? Entonces, lo que va a decir es que la duración, el más o el menos, no agregan ni quitan nada a mi disfrute. ¿Sí? Con haberlo alcanzado una vez, ya está justificada mi existencia.
Es como decir, y también pone la comparación de Aristóteles, ¿no? Podemos poner acá, el color blanco, no es más ni menos blanco porque dure un día o porque dure 1000 años, ¿sí? La blancura. La blancura sigue siendo la misma. Lo mismo dice Epicuro respecto al placer organísmico. No importa la duración, sino la calidad, ¿sí? Y en este sentido, lo que hay que comparar es cuánto disfrute ha habido en una vida, no cuánta duración temporal ha tenido dicha vida. ¿eh? Si ha habido un disfrute abundante, elevado, en una vida corta, esa vida corta es preferible a una vida larguísima, vivir 120 años, pero en una vida donde no ha habido este placer y este encuentro con el disfrute. Bien, otro miedo que nos genera la muerte es el miedo a no terminar de realizar nuestros grandes proyectos. ¿eh? Eh, a ver, si me muero no voy a poder estudiar esa carrera que quiero seguir estudiando o doctorarme, o no voy a poder tener todos los hijos que quiero tener, o no voy a poder criar y ver a mis nietos, o no voy a poder construir la casa que quiero, que estoy proyectando, ¿no? Lo que nos dice Epicuro, el problema acá no es la muerte, sino este esperar a realizar cosas a largo plazo para empezar a disfrutar. ¿Sí? Como decir, yo recién cuando me case voy a empezar a disfrutar. Y cuando te casas, decir, yo recién cuando tenga 3 hijos voy a empezar a disfrutar. Después decir, recién cuando mis hijos terminen sus estudios voy a disfrutar. Y después decir, recién cuando tenga nietos voy a disfrutar. Como que siempre estamos postergando el disfrute en pos de proyectos que no hacen a mi vida presente, ¿no? Lo que va a decir Epicuro es que para quitarle ese peso al temor a no realizar grandes proyectos, empezar a vivir en el aquí y el ahora y a entender que el disfrute es aquí y ahora. ¿eh? Si yo voy descargándome de todos estos montos de perturbación psíquica y física, ¿eh? voy a poder empezar a disfrutar aquí y ahora. ¿sí? Bien, ¿qué más tenemos por acá? Bueno, tenemos finalmente otro aporte de un discípulo de Epicuro, mejor dicho, discípulo intelectual, no es que lo haya vivido en persona con el maestro. Estamos hablando de Lucrecio Caro, del siglo I después de Cristo, en una obra, en un largo poema que él escribe sobre la naturaleza, va a hacer un aporte muy interesante. Lucrecio Caro va a decir que toda empresa humana, todo lo que los hombres hacemos, lo hacemos en el fondo movidos por el temor a la muerte. ¿Mm? Todas nuestras empresas, desde que nos levantamos a que nos acostamos, toda la cultura humana está motivada por este temor a la muerte. La búsqueda de éxitos, la búsqueda de prestigio, el correr tras el dinero, la realización de grandes obras como las pirámides de Egipto, hoy diríamos como los grandes rascacielos, las grandes ciudades que no paran de construir y construir obras más faraónicas. Todo eso que el hombre hace en exceso y todo aquello que desgasta al hombre porque corre y corre sin poder parar a disfrutar, eso es movido por el temor a la muerte. Y también va a decir que tras los crímenes, los asesinatos, la violencia, la competencia despiadada, ¿eh? todo eso es una carrera para escapar de ese temor inconsciente a la finitud y a la muerte. Bien, esto en cuanto al epicureísmo. Vamos a ir ahora a su escuela, a la escuela rival del epicureísmo, que es la escuela estoica, el estoicismo, también nacida hacia el año 300 en Atenas, ¿sí? Vamos a ver que esta escuela también es una escuela que privilegia el pensamiento ético. El norte o la meta de esta escuela es ayudar a la persona a encontrar una respuesta ética sobre el qué debo hacer, de qué manera debo vivir para ser feliz, ¿sí?
Y lo que nos va a decir esta escuela es que la felicidad se equipara a la apatheia. La apatheia es la imperturbabilidad. Imperturbabilidad ante las adversidades. Y ante lo inmodificable, con lo que nos topamos siempre en la existencia. Siempre nos encontramos en nuestro cotidiano vivir con adversidades, nos encontramos con cosas que no podemos cambiar. Chocamos todo el tiempo contra lo inmodificable. Entonces, mi felicidad y mi tranquilidad y mi paz mental va a depender de gestionar y manejar esta adversidad de un modo que a mí no me perturbe. Lograr la indiferencia afectiva ante lo que no depende de mi control es un poco la respuesta del estoicismo ante la adversidad. Para esto ellos tienen una metáfora muy representativa de su pensamiento y es la siguiente. Ellos nos invitan a imaginar un perro que va atado por el cuello, va atado a un carro, una carreta, ¿sí? Tirada por caballos, vamos a decir, en esa época, ¿sí? Esta carreta, este carro, se mueve todo el tiempo, está todo el tiempo en movimiento. De repente hace una curva, de repente sigue en línea recta, de repente sube, de repente baja. Y el perro está ahí atado a ese carro. El perro, ante esta realidad que le toca, tiene dos opciones. La primera opción que tiene el perro es resistirse al avance del carro y decir, no, 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 yo no quiero ir para la izquierda, quiero ir para la derecha y empezar a tirar hacia la derecha. O si yo no quiero subir, yo quiero bajar para el otro, para la ciudad y empezar a tirar más de la cuerda. ¿eh? Esto lo único que va a lograr es que el perro se estrangule a sí mismo al tirar de la cuerda en dirección contraria a donde va el carro. La segunda actitud que puede tomar el perro, que es la que va a proponer el estoicismo, es decir, voy a seguir el movimiento del carro. En lugar de resistirme y ahorcarme a mí mismo hasta no poder respirar, voy a ir alegremente siguiendo la dirección hacia la que va este carro. Incluso tratando de anticiparla para que ni siquiera sienta el más pequeño tirón de la soga. Bueno, esta metáfora, ¿sí?, va a representar justamente lo que tiene que hacer el hombre, de acuerdo al estoicismo, para no sufrir y para encontrar la apatía y la paz. Lo que tenemos que hacer es aceptar e incluso anticipar la voluntad de Dios o anticipar el destino. Obviamente que lo que rige la dirección del carro es el destino, que los estoicos entendían también como la voluntad de Dios o la providencia, ¿sí? La providencia divina. Entonces, siempre aceptar y anticipar la voluntad y la providencia es lo mejor que podemos hacer, ¿sí? Bien, si tiro de la soga me ahorco a mí mismo, si acepto mansamente el movimiento inmodificable del carro, obtengo la paz. Bien, y acá llegamos al tema de la libertad, que es el tema que justamente estamos tratando hoy. La libertad hay una libertad que es inalienable en el ser humano, y es una libertad de tipo espiritual. ¿Sí? Vamos a ver ahora de qué se trata. Antes vamos a recordar una ironía, ¿sí?, que solía tener Epícteto, que es un estoico muy famoso, un estoico del siglo II, del siglo I. Epícteto era un esclavo, filósofo también, ¿no? Eh, dice que una vez un discípulo le dijo, qué mala suerte que tengo, maestro, estoy por morirme, estaba enfermo, ¿no? Ante esto, Epícteto le responde, ¿acaso son inmortales los demás seres humanos? Como decir, qué mala suerte tengo, voy a morirme, no te estás dando cuenta que no es mala suerte, que es parte de la existencia de todo ser humano, ¿no? Bien, lo que van a afirmar los estoicos es que el 99% de lo que nos sucede escapa de nuestro control real.
Nosotros nos aferramos a controles remotos imaginarios creyendo que controlamos mucho más de lo que en realidad controlamos en nuestra vida y a nuestro alrededor. ¿Eh? Tu salud, vos, a través de todo lo que haces, de las prepagas, de la alimentación, de bla, 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 crees que la controlas vos. Pero en realidad tu salud no está controlada por vos. Hay miríadas de acontecimientos inconscientes para vos que están afectando tu salud. Tu patrimonio, crees que con tu laboriosidad, con tu control, con tu ahorro, con tus inversiones, controlas tu patrimonio. Pero en realidad hay miríadas de acontecimientos que pueden hacer que ese patrimonio desaparezca y pierdas control de él. Tu matrimonio, crees que lo controlas vos, con tu fidelidad, con tu laboriosidad, con tu atención, con lo que fuere. Hay miríadas de acontecimientos que escapan de tu control y que afectan el curso de tu matrimonio. Tus hijos, lo que les ocurra a tus hijos, crees que protegiéndolos, dándole esto, dándole aquello, controlás lo que les va a pasar a tus hijos. No lo controlás en absoluto. A tus hijos le pueden pasar miles de cosas que no dependen de tu control. La lealtad de tus amigos tampoco la controlás, tiene que ver con ellos y no con vos. Lo que la gente opine de vos, tu prestigio, tampoco lo controlás. Un día publican una foto, publican un dicho, te acusan de tal o cual y ya sonaste. La duración de tu vida tampoco la controlas. Tu aspecto físico tampoco, porque tu juventud dura poco, y poco a poco esa juventud se va a llenar de arrugas, y tu piel tersa se va a arruinar y se va a manchar, tu andar erguido se va a jorobar. ¿eh? Bien, entonces todo lo que nosotros nos desesperamos por controlar, en realidad escapa completamente o casi completamente de nuestro control. Lo que nos invitan los estoicos es a soltar esa voluntad de control ¿eh? Y adoptar una actitud de aceptación, de abrazar lo que venga, porque eso no es ni malo ni bueno. ¿Sí? Lo que es malo o bueno es lo que depende de mi control hacer o dejar de hacer, retener o soltar. ¿Y qué es eso que sí depende de mi control? Lo que sí controlo. Lo que yo controlo es mi actitud ante todo lo que me pasa y ante todo lo que le pasa a los seres que yo quiero. Mi actitud ante estas realidades, mis opiniones sobre lo que pasa, la perspectiva cognitiva, emocional que yo adopte y las virtudes desde las cuales yo maneje eso que me pasa. Eso sí depende de mi control. ¿eh? Hay un ejemplo muy gráfico, así como el del perrito, otro ejemplo muy gráfico que pone Epícteto, en este caso, que dice, entre dos o tres hombres te pueden agarrar, te pueden inmovilizar, te pueden torturar y te pueden matar. Incluso uno con un arma viene y te puede matar. Un solo hombre. ¿Sí? Pero ¿qué pasa? Ni 10 millones de hombres, ni 10.000 hombres pueden hacerte cambiar de opinión. Eso está en tu control absoluto. ¿eh? Nadie puede, así sea una multitud, hacerte cambiar de actitud. O hacerte soltar una acción virtuosa, un proceder virtuoso. ¿Sí? Eso depende solo de tu consentimiento. ¿eh? Y Epicteto, bueno, sigue, ¿no? ¿Y qué pasa si me amenazan de muerte? ¿no? Ahí yo tendría que hacer lo que ellos me piden. Lo que va a decir Epicteto es que lo que te va a hacer cambiar de acción o de conducta no va a ser la amenaza de muerte, sino tu opinión sobre la muerte. Por ejemplo, es preferible concederle lo que me piden a morir. Esa es una opinión tuya. Entonces, estás controlado no por ellos, sino por tu propia opinión, ¿eh? Asociada a la opinión que dice que la muerte es lo más malo que te puede pasar. Entonces, si vos cambiás esa opinión, no te va a afectar la amenaza a la muerte que te hagan. ¿Sí? Entonces, en eso reside el reducto último de libertad humana, en adoptar una actitud ante lo que le pasa, en vivir virtuosamente y en adoptar una perspectiva cognitiva-afectiva ante eso que le ocurre. Bien,
Vamos a pasar, para ir un poquito ya redondeando, para no se haga tan largo, a Séneca. ¿Sí? Estábamos con Epicteto, el tema de la libertad, última. Pasamos a Séneca, cuando Séneca nos habla del duelo. ¿eh? Hay un género, Séneca vive en el siglo I de nuestra era, hay un género epistolar que se llama consolaciones, que eran cartas dirigidas a personas que habían perdido un ser querido, cartas de consuelo. Séneca escribió varias consolaciones. Una de ellas, la más famosa, es la consolación a Marcia, una madre que había perdido a su hijo joven en una batalla. ¿Sí? Bien. Agigantamos la tristeza, va a decir Séneca, cuando asumimos que nuestra pérdida es irreparable, es terrible, es injusta, insoportable y sobre todo inesperada. Cuando le atribuimos estas características a una pérdida que tengamos, hace que la suframos 1000 veces más. ¿Sí? Va a decir, el duelo es un proceso natural, dice Séneca, que vemos en los animales también. Un perrito que pierde a su amigo va a estar un poco triste, inactivo, inapetente por unos días y luego poco a poco se va a ir restableciendo y va a volver a ser el mismo. El duelo humano se convierte en duelo patológico justamente por todos estos contenidos mentales y todas estas atribuciones y valoraciones y actitudes que tomamos ante las pérdidas. Ese es un primer aporte que nos hace Séneca. ¿Sí? Entonces, modificando nuestra manera de pensar las pérdidas, vamos a modificar ese duelo que se convierte en patológico, ese exceso de dolor que sentimos al perder a alguien o algo. Uno de los mitos que nos llevan a un duelo patológico, dice Séneca, es el mito de la inmunidad o el mito de la invulnerabilidad. No lo llama así, pero bueno, su perspectiva es esta. Por ejemplo, cuando pensamos, bueno, a mi vecino se le murió la esposa de un cáncer, a mí no me va a pasar eso, mi esposa no se me va a morir. A mi compañero de trabajo perdió un hijo en un accidente. Eso a mí ni se me ocurre pensar que me pueda llegar a pasar algo así. ¿eh? Este es el famoso mito, vamos a decirle, de Rambo, ¿no? No sé si se acuerdan los más grandes, la película de Rambo. Las balas le pegaban a todo el mundo menos a él, ¿no? Las balas no lo rozaban, ¿sí? Siquiera. Es como ese mito que dice que yo soy Rambo y a mí las balas no me pegan, le pegan a los demás, pero a mí no. Pueden matar a todo el batallón, pero a mí no me van a matar. Esto es un poco una actitud negadora, ¿sí? Eh, Séneca nos invita a trabajar en una creencia más racional respecto a nuestra propia contingencia y finitud, una creencia que diga yo soy un mortal más, así como también lo son cada uno de mis seres queridos. Estoy tan expuesto a los golpes del destino como cualquier otro. ¿Mm? Trabajar sobre esta creencia es liberador, ¿sí? Y previene cualquier cuestión patológica en la vivencia de la muerte. Lo que nos invita ante esto Séneca no es una actitud meramente de aceptación o resignación, sino también una actitud amorosa. Ama a tus seres queridos sabiéndolos y sabiéndote finito. Entonces, no guardes el amor para mañana. Sé amoroso ahora. Sé generoso, sé leal, sé expresivo, sé cariñoso ahora. No mañana. ¿Sí? No esperes a mañana. No sabes, no tenés en tus manos el mañana. Bien, Marco Aurelio nos va a decir, que es otro filósofo ya del siglo II, filósofo emperador, en este caso tenemos a Epicteto, filósofo esclavo, tenemos a Marco Aurelio, filósofo emperador, también estoico, que va a decir, así vivamos 1000 años o incluso 10.000, nadie tiene más vida que la de ahora. El presente es lo único que tenemos, para asociarlo un poco a lo que veníamos hablando de los afectos. ¿Sí? Bien, pero quiero referirles ahora, dentro de las consolaciones que escribe Séneca, hay un ejercicio
que él propone, ¿no? Hay dos ejercicios que nos propone que a mí me gustaron mucho para traerlos hoy. Es un ejercicio que es antes de traer un hijo al mundo, ¿no? Él propone una charla imaginaria, toda aquella mamá, papá que esté esperando un hijo, o que esté, o que esté pensando en concebir un hijo, le propone esta charla, el ejercicio de la charla con la naturaleza. Imagina que estás con la naturaleza personificada, como si fuese una persona, una mujer, del aspecto que a vos se te ocurra que tiene la naturaleza, y escucha que ella te habla en los siguientes términos. Yo a nadie engaño. Si decidís traer un hijo al mundo, es posible que te salga muy bello, pero también te puede salir feo y muy desagradable a la vista. Puede que ese hijo con el tiempo se convierta, no sé, en salvador de la patria, pero a la vez también puede convertirse en aquel que traicione a su propia patria. Tal vez ocurra que tu hijo sea motivo de orgullo para ti, pero ten en cuenta que puede convertirse también en motivo de la mayor vergüenza, deshonra y dolores de cabeza que te puedas imaginar. Finalmente, existe la posibilidad de que este hijo te entierre a ti, pero es preciso que sepas que también es posible que tengas que ser tú quien lo entierre a él, siendo niño, joven o adulto. Con esto aclarado, si optas por traer este hijo al mundo, automáticamente con ello aceptas los términos de este contrato. Fíjense, los estoicos no andan con pequeñeces, ¿no? Nos exponen a nuestros mayores miedos para justamente abrirnos a la aceptación plena y radical de lo que la vida nos traiga. ¿Mm? Finalmente, Séneca también propone lo que es un contrato con la existencia, y esta vez nos pide imaginarnos a nosotros antes de venir al mundo, antes de encarnar, vamos a decir así. Para combatir nuestra actitud irracional ante la muerte y lo trágico, que es parte del existir, nos pide que nos imaginemos justo en el momento previo a venir al mundo, como si fuese un espíritu que tiene que asumir o tomar la decisión de encarnarse o no en la condición humana. Puesto ante esta disyuntiva, vas a escuchar las palabras del Dios del destino que te dice así. Estás a punto de entrar a un universo regido por leyes fijas y eternas que vos no vas a poder modificar en absoluto. Las leyes te van a afectar y vos no vas a tener ningún control. Leyes que abarcan a todo lo que existe en el universo. En este universo vas a encontrar astros que viajan por el firmamento, marcando el paso del tiempo con sus movimientos y revoluciones. En el centro vas a encontrar un sol radiante colocado para separar la noche del día. También habrá planetas que con sus distintas posiciones irán trazando la buena o mala suerte de las personas sin que vos tengas control alguno. Esta es una creencia muy estoica del destino fijado a través de los astros, ¿no? El determinismo del zodíaco, digamos. Ellos eran creyentes en la astrología. Entonces el hombre está condicionado en su suerte por el dictamen de los astros que lo excede, que no depende de él. Si bajas más tu mirada, hallarás el planeta Tierra, con sus enormes mares, sus majestuosas montañas, bosques, ríos. Irás viendo diversidad enorme de animales y de plantas, ¿no? Animales de aire, de tierra, de mar. Mientras más te acerques a este bello planeta, comenzarás a apreciar las grandes ciudades, pequeños pueblos, naciones rodeadas de murallas que las fortifican. Te vas a encontrar con los hombres, esos capaces de crear con sus artes y su técnica grandes proezas, de encarar con ingenio las empresas más variadas, pero en este mundo también encontrarás indefectiblemente mil azotes para el cuerpo y el alma. Encontrarás guerras, latrocinios, enfermedades, venenos, accidentes, huracanes, terremotos, pérdida de seres amados y finalmente tu muerte, que puede ser dulce y apacible o llena de dolor y tormento. Antes de tomar la decisión, querido, piensa qué deseas hacer. ¿Eliges vivir? ¿Por qué? Bien, hasta acá entonces un poco
Séneca, ¿sí? y su consolación y su meditación sobre la muerte, vamos a terminar con Marco Aurelio, les decía, un emperador del siglo segundo de nuestra era, ¿sí? Él construye toda una ética desde la finitud, ¿sí? Séneca nos propone repensar la ética desde la finitud y ver qué mensaje ético tiene este ser finitos y contingentes para nosotros. Lo que va a decir es que del primero al último ser humano, del más exitoso al más desafortunado, todos somos iguales, porque somos una pequeñita alma con un cadáver a cuestas, haciendo nuestros berrinches cotidianos y jugando nuestros pequeños juegos de niños, creyendo que de eso depende la continuidad del universo. ¿Mm? Ya acá tenemos un poco la invitación de Marco Aurelio, que es una invitación a vernos como parte de un gigantesco proceso de cambio y mutación, ¿sí? que constituye el mismo universo, ¿sí? El universo es ese proceso de mutación constante, ¿sí? Nosotros nos creemos controlar algo cuando somos tan pequeñitos y patéticos, ¿no? Y esto también es una invitación a despegarnos de nuestra perspectiva limitada de la vida, en donde el árbol todo el tiempo nos tapa el bosque, en donde lo más próximo parece más gigante solamente porque está más próximo, porque siempre nos ha pasado que cuando hemos atravesado una situación dolorosa y ha pasado un tiempo, lo miramos como desde arriba de una montaña y vemos que no era tanto, que no era tan grave y que pudimos superarlo, que incluso pudimos salir fortalecidos muchas veces de esas pérdidas, sacrificios o dolores. Entonces, Marco Aurelio nos invita a esta toma de perspectiva radical, digamos. No es una pequeña toma, sino mirar el proceso desde el universo completo, ¿no? Bien, tú mismo o vos mismo y eso que tanto te desespera van a desaparecer en breve de la faz de la Tierra. Pasados o transcurridos algunos años más, nadie se va a acordar siquiera de sus nombres. Nadie se va a acordar ni de tu nombre. ¿eh? Deja ya de sufrir como si fueras a vivir 10.000 años. Esta es otra invitación, otro incentivo ético desde la finitud. Es, por ejemplo, esa persona que te tiene enloquecido, que no te da bola, que estás deprimido, llorando por los pasillos. Esa persona te invita a Séneca a hacer unas variaciones imaginarias, ¿sí? Porque generalmente el amado, la amada, la idealizamos, lo vemos con las mejores, hacemos un recorte muy parcial de sus mejores características y esas características además las idealizamos. Séneca nos invita a un proceso desidealizante para mirar la contingencia de esta persona, ¿sí? Por ejemplo, mirá a ese ser sacándose un moco, mirala o cuando se levanta con mal aliento, imaginala con ese mal aliento de la mañana, imaginala en el baño haciendo sus necesidades, pero además, imaginala envejeciendo, ¿sí? Imaginala perdiendo esa belleza que te ha cautivado tanto, porque la va a perder, no la va a conservar indefinidamente. Imaginar en ese proceso de marchitarse como una rosa hermosa que se convierte en una cuestión arrugada que ya nadie mira al pasar. Entonces, Marco Aurelio nos invita a darnos cuenta que no amamos a nada en sí mismo. ¿eh? Lo que amamos es un recorte muy pequeñito de un proceso mucho más largo, que es un proceso de deterioro y muerte. ¿Sí? Degradación, deterioro y muerte. ¿eh? Nosotros nos aferramos a un pequeñito recorte y creemos que eso es el significado de la persona o representa algo esencial de la persona cuando no es más que un recortecito o una ficción imaginaria, en tanto inmóvil y en tanto idealizada y muy alejada de la realidad. ¿Sí? Bueno, hasta acá entonces estos autores, ¿sí? y estos pensamientos. Quiero terminar, ya que me pasé un poco del tiempo, pero bueno, para seguir un poco con este pensamiento antiguo, vamos a llegar hasta el cristianismo.
Muy brevemente lo voy a exponer. ¿Mm? Vamos a ir a San Agustín, en la vida beata, un tratadito que él hace sobre el bien, sobre la felicidad, digo, y el bien. ¿Mm? Así como Platón decía que ese deseo de tener lo bueno para siempre no es realizable, San Agustín va a decir que hay un bien eh, que sí podemos poseer de modo eterno, indefinido, que hay un bien que jamás muere, que hay un bien que jamás vamos a perder y que al cual podemos apegarnos afectivamente sin ningún temor, y ese bien es Dios, ¿sí? Es un bien que no muere, que no se degrada, que no envejece, ¿eh? Que nadie nos va a arrebatar. Ese bien es Dios, ¿sí? Es un poco el tratadito de la vida beata, un poco habla de eso, ¿no? Como que la felicidad está en aferrarse a Dios y en amar a todas las cosas desde Dios, ¿eh? Primero Dios y a partir de Dios todo lo otro. Para el cristianismo, el aporte que va a hacer, como toda otra religión, como la judía, por ejemplo, y varias otras, es que la vida tiene un sentido trascendente, eh, que nuestra historia no es una historia sin significado, no es contingente, sino que es una historia de amor forjada desde la misma eternidad, una historia de amor entre Dios y nosotros, una historia de salvación amorosa, ¿sí? Bien, San Agustín en el libro, en su obra Confesiones, que es muy recomendable, muy linda obra, va a entender que la vida o el vivir es un ser arrancados constantemente, a cada instante, ser arrancados y sostenidos por Dios, arrancados de la nada, digo, y sostenidos en la existencia por Dios. El vivir es un conocerse, recordarse y amarse en Dios, ¿sí? Y Dios es el que nos sostiene en la existencia a cada instante. ¿Eh? Acá donde va a pifiar Agustín, donde va a hacer agua, y todo el cristianismo o la teología, vamos a decir, posterior va a hacer agua, es en el tema de la predestinación. Y acá llegamos un poco, aparte de la muerte, al tema de la libertad nuevamente. Muerte y libertad en el cristianismo, podemos titular este pequeño apartado. En su obra o tratado sobre la perseverancia, San Agustín, ¿qué va a decir? A ver, para la salvación, por nosotros mismos no podemos obtener la salvación. Somos seres pecadores, manchados con el pecado original de Adán y Eva, bla, 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 ¿no? Ya ese pecado que cometieron Adán y Eva al principio nos ha manchado, y ya así nos muramos siendo bebés, nos condena, vamos derechito al infierno, ¿sí? Porque traemos un pecado filogenético, digamos, por decirlo así, que está en nuestra especie desde que Adán y Eva cometieron el primer pecado. Entonces, si el bebé se muere sin bautizar, va al infierno. ¿eh? A través del bautismo, somos limpiados de ese primer pecado original, ¿sí? Y después, bueno, tenemos que mantenernos limpios, ¿sí? Si volvemos a pecar y cometemos pecados de tipo mortales, o sea, pecados graves, también vamos al infierno, por más bautismo que tengamos. Entonces, para salvarnos, para obtener finalmente la salvación, tenemos que tener el bautismo y tenemos que tener una vida libre de pecado, una vida virtuosa. Y perseverar en la fe, no renegar nuestra fe en Dios. ¿Y de quién depende eso? ¿Depende de mí? ¿De mis esfuerzos? ¿De mi voluntad? ¿De mi capacidad amorosa? No. La perseverancia final hasta el último de mis días depende del don o de la gracia de Dios. Si Dios no me da desde toda la eternidad, no predispone ya la gracia para sostenerme hasta el último día en la fe, en el amor y en la virtud, yo voy a caer necesariamente en el pecado y me voy a condenar. Entonces, acá está el tema, ¿no? Nada de lo que yo haga va a hacerme ganar el cielo, porque es un premio demasiado grande, pero un gusanito pecador como nos ve la Iglesia católica, el cristianismo. Solo Dios, con su gracia, ese don inmerecido, nos saca del pecado y nos sostiene en la fe y nos da la salvación. Por lo cual, lo más importante que es para el hombre cristiano, ya sea condenarse o salvarse, no depende de él, es un don gratuito, y Dios lo otorga arbitrariamente a este sí y a este no. Dios ya ha decidido
desde toda la eternidad si te vas a salvar o condenar, y hagas lo que hagas, no depende de vos. Incluso podés haber sido un flor de desgraciado toda tu vida, en los últimos 10 segundos de vida recibir el bautismo, profesar la fe en Dios y salvarte. ¿Sí? Y aquel que ha vivido una vida virtuosa, de amor, de compasión, de perdón, de fe en Dios, el último día de su vida pierde la fe o comete un pecado mortal y se condena. ¿Sí? Este es un poco el juego, el interjuego entre predestinación y libertad y gracia de Dios que no termina de resolver San Agustín y en general, ¿no?, todo el pensamiento cristiano. Bueno, ahora sí, hasta acá llegamos. El próximo video vamos a hablar de otros filósofos más modernos y contemporáneos en cuanto a lo que tengan para decirnos de esta relación entre libertad y muerte. ¿Sí? Hasta luego.